En los silenciosos pasillos de Clarence House se emitió una directiva sellada, nunca destinada a hacerse pública, nunca pensada para ser cuestionada. El rey Carlos, tras cortinas cerradas y bajo una inmensa tensión interna, firmó un protocolo confidencial que despojaría a la reina Camila de un privilegio que ninguna esposa real había perdido en un siglo: la suspensión inmediata del acceso autónomo de Camila a las residencias reales privadas. Pero, ¿por qué ahora? ¿Y quién estaba detrás de la cortina cuando él la firmó? Antes de profundizar en lo que esto realmente significa para la familia real, asegúrate de suscribirte para no perderte ni una sola actualización. No empezó con un comunicado de prensa, sino con un susurro. Una filtración de un veterano ayudante de Clarence House que había permanecido leal a la difunta reina Isabel durante décadas. Lo que reveló provocó ondas de choque en los círculos reales. Un documento etiquetado como Apéndice Windsor, cláusula cuarta de suspensión de privilegios de residencia, firmado personalmente por el rey Carlos. Las implicaciones no eran solo procedimentales, sino profundamente personales. Camila, presentada durante años como el apoyo inquebrantable de Carlos, estaba siendo apartada de forma silenciosa, metódica y con precisión regia de los espacios que una vez consideró suyos. Según la filtración, esta no fue una directiva debatida en el Consejo Privado ni discutida entre los altos cortesanos. Se ejecutó con rapidez y secretismo. El proceso llevaba las marcas de una operación planeada desde hacía mucho tiempo, no de un impulso. Lo que más inquietó a los insiders fue saber que la princesa Ana y el príncipe Eduardo habían sido informados en confidencia, no como asesores, sino como avalistas. Fue Ana, conocida por su lealtad al modelo original de monarquía de su madre, quien supuestamente dio un firme asentimiento. Eduardo, siempre el estabilizador discreto, secundó la decisión. Pero Camila, centro de todo este cambio, no fue informada. La omisión fue deliberada. El relato que se filtró discretamente desde la Cámara Estratégica de la Corona no hablaba de venganzas personales, sino de custodia del legado, realineación y equilibrio correctivo. El lenguaje era clínico, la intención, implacable. Tras este movimiento se alzaba una sombra aún más antigua: los protocolos de legado de la Reina Madre. Enterrada desde hacía tiempo en los archivos del Fideicomiso Real, existía una cláusula conocida como Operación Ledger Veil, velo de registro, mencionada por última vez en 1982, y que se rumoreaba estaba destinada a preservar la neutralidad de la corona en épocas de desequilibrio emocional en la esfera doméstica del soberano. Aunque en su momento fue desestimada, parece que la corona nunca la archivó del todo. Con Carlos cada vez más agobiado y la posición pública de Camila volviéndose más divisiva, esos salvaguardias históricos podrían haber sido reactivados bajo presión. Si Carlos fue coaccionado por el Consejo o eligió él mismo el camino, sigue siendo un secreto celosamente guardado, pero la firma fue suya. Lo devastador del movimiento no fue solo su contenido, sino su silencio. No hubo carta, no hubo confrontación, solo una orden. Los privilegios de Camila, especialmente los vinculados a los aposentos privados de Balmoral y Clarence House, fueron suspendidos sin ruido. La justificación, nunca hecha pública, se apoyaba en una reevaluación de seguridad y una reestructuración simbólica. Pero para quienes estaban dentro del palacio, el mensaje era inconfundible. El equilibrio de poder había cambiado, y esto era solo el comienzo. Pero esta orden real fue solo la cerilla. Lo que siguió encendería una tormenta mediática que coronaría a una nueva reina en los corazones y en los titulares. En menos de 48 horas, el personal de 3 residencias reales recibió instrucciones crípticas. Cambiaron cerraduras, borraron códigos de acceso. Camila, al regresar de un compromiso en solitario, no fue recibida con ceremonia, sino con silencio. Sus aposentos, antes símbolos de su ascenso, ahora estaban fríos e inaccesibles. Por primera vez desde su matrimonio, se enfrentó a una barrera entre ella y las mismas casas que ayudó a renovar y habitar. En Sandringham, Windsor y Beerhall, no Burhall, los turnos de la mañana encontraron sobres extraños sin marcar, salvo el cifrado real y la sección de código W. Cada uno contenía listas de ajustes de protocolo, reasignaciones y limitaciones de acceso.
El lenguaje era estéril, pero la intención inequívoca. Cada línea trazaba un retroceso de la autoridad en el mundo de Camila. Sus vestidores privados, el estudio de música que encargó en Beer Hall, incluso su invernadero del jardín, todo cerrado temporalmente bajo reevaluación operativa. El término sonaba a sentencia. Los oficiales de protección real, normalmente a su lado, recibieron órdenes de redirigir sus rutas de entrada bajo el pretexto de nuevos procedimientos de seguridad. Pero nada de esto vino acompañado de una conversación. No hubo briefing, no hubo aviso, solo puertas que ya no se abrían, contraseñas que ya no funcionaban y un silencio que se extendía entre ella y el monarca que una vez creyó que la había elegido por encima de todo. Un vídeo filtrado discretamente a un solo tabloide mostró a Camila llegando a Beer Hall por la tarde. Su coche reduce la velocidad. Un miembro del personal se acerca, luego una pausa, una redirección. Ella vuelve al coche sin protestar. Su expresión, tensa, indescifrable, delata el shock que nunca llegó a expresar en voz alta. Los comentaristas reales corrieron a explicar. Un memorando interno citaba una vaga justificación de seguridad ante amenazas en evolución, pero los insiders no se lo creyeron. Una ama de llaves veterana comentó anónimamente: "No hay amenazas, solo intenciones". El peso simbólico empezó a acumularse. Esto no era solo un cambio logístico, era un congelamiento real. La presencia de Camila estaba siendo borrada, lenta y deliberadamente de los espacios que una vez llevaron su influencia. Dentro de los palacios, la onda expansiva fue inconfundible. Sus ayudantes personales, la mayoría leales durante años, comenzaron a dimitir en silencio, respetuosamente, pero en protesta. Una de ellas se negó a dar una declaración formal, pero dejó una sola frase escrita en su tarjeta de renuncia. Este no era el acuerdo. Nadie sabe si se refería al matrimonio, a la monarquía o a algo más antiguo escondido en las bóvedas de las expectativas reales. Pero el mensaje resonó con dolor. Camila, con toda su resiliencia y reinvención, ya no estaba siendo acomodada. Estaba siendo apartada, metódica, simbólica y quizá permanentemente. Pero mientras a Camila la dejaban fuera, a otra persona la estaban dejando entrar, acogida no solo con puertas abiertas, sino con susurros de destino. Mientras Camila se desvanecía del foco, Catherine emergía en él, grácil pero imponente. En apariciones consecutivas estuvo flanqueada no solo por William, sino por Anna, Eduardo y Sophie, apodados por los insiders del palacio los 4 interiores. Cada aparición estaba cargada de simbolismo, cada gesto era una declaración. Y entonces llegó el titular que dejó atónito al público. Comienza el nuevo orden. Empezó con lo que parecía una anomalía de agenda. Un nombre añadido discretamente a una lista confidencial para una reunión a puerta cerrada en la Cámara del Consejo de Buckingham Palace. Cuando se abrieron las puertas, no fue Camila quien entró detrás del rey, sino Catherine. Los asesores presentes describieron el momento como eléctrico. Catherine, serena y deliberada, habló con claridad sobre la moderna custodia de la monarquía y la necesidad de restaurar la continuidad a través de la compasión, no del control. Sus palabras no eran meras sugerencias, parecían un manifiesto silencioso. Esa misma tarde, el comunicado interno del palacio confirmó que se había formado un nuevo grupo de trabajo para apoyar a la corona en evolución, y en su centro estaba la princesa de Gales. Pero el peso de ese momento no lo llevó Catherine sola. Fue la presencia de Anna, Eduardo y Sophie de pie detrás de ella como un escudo vivo de confianza real, lo que señaló algo mayor. Los 4 interiores no se reunían públicamente desde el fallecimiento de la reina Isabel. Su alineación silenciosa contaba una historia más profunda que cualquier nota de prensa. No era una alianza de conveniencia, era una recuperación del eje moral de la monarquía. Un vídeo filtrado desde dentro del palacio mostró a Carlos asintiendo lentamente, casi con resignación, mientras Catherine se dirigía al personal senior. No hay palabras suyas registradas, pero su expresión decía su propia verdad. No solo estaba escuchando, estaba cediendo. A la mañana siguiente, el nuevo orden era tendencia en todas las grandes plataformas. Un editorial de la BBC, escrito por un veterano corresponsal real,
Antes leal a la rehabilitación de Camila, proclamó a Catherine como el núcleo de una nueva era. El artículo hablaba de fuerza a través de la sutileza, de legado a través de la humildad, y planteó una pregunta demoledora. Si no es ella, ¿entonces quién? El público pareció responder de inmediato. Las encuestas mostraron un asombroso 72% que prefería a Catherine en un papel de liderazgo más central. En toda la Commonwealth, su rostro adornaba portadas de revistas y paneles nocturnos. No la estaban presentando, la estaban afirmando. Y aún así, a lo largo de todo, Catherine permaneció públicamente en silencio. No concedió entrevistas, no emitió declaraciones. Su poder no fue reclamado, fue conferido. Y eso, más que cualquier título, aterrorizaba a quienes habían intentado contener su influencia. Durante años la habían llamado la Bella, la Pulida. Pero ahora el mundo despertaba al poder silencioso que siempre había poseído. La corona no había cambiado de manos, pero su centro de gravedad sí se había desplazado. La admiración pronto se convirtió en asombro cuando un gesto simbólico reveló que esto era más que teatro público. Era una realineación real en marcha. Las famosas cajas rojas de despacho, símbolos de poder, secreto y mando soberano, siempre se habían repartido entre el rey y su consorte. Pero se detectó un cambio discreto. Una caja etiquetada Protocolo Clarion, Duquesa de Cambridge. No Reina Camila, no consorte, Duquesa. Se había enviado un mensaje y Catherine lo había recibido. Durante décadas, esas cajas de cuero carmesí habían significado autoridad. Solo 2 personas, además del monarca, las recibían habitualmente. Una para asuntos de Estado, otra para ceremonia. Pero ahora, algo se había movido silenciosamente. Un insider del palacio reveló que, a partir de mediados de semana, las cajas rojas con el título de Catherine comenzaron a llegar a Kensington todos los viernes a las 10 en punto de la mañana con precisión quirúrgica. Dentro no había documentos ceremoniales ni cartas simbólicas, sino informes de trabajo reales, informes de la Commonwealth Foundation, evaluaciones confidenciales de impacto benéfico y esquemas estratégicos para consultas diplomáticas previas. No eran roles ornamentales, eran responsabilidades vinculadas a la función activa de la corona. No eran roles ornamentales, eran responsabilidades vinculadas a la función activa de la corona. Mientras tanto, las cajas que antes iban destinadas a Camila cesaron por completo. No hubo anuncio público ni explicación. Internamente, se informó a los ayudantes que el sistema había sido refinado, bajo las revisiones del protocolo Gallery, una frase burocrática para enmascarar la disrupción. Un historiador real retirado declaró abiertamente que tal reasignación no ocurría desde que el rey Jorge V reasignó deberes de la reina Mary a la entonces princesa real en tiempos de guerra. Ese precedente heló la sangre de quienes aún creían que la máquina Windsor solo se movía lentamente. Y luego vino el descubrimiento más impactante de todos. Dentro de una de las cajas recién entregadas a Catherine había un broche, no cualquier joya real, sino el broche ceremonial de zafiro de la reina Victoria, que se creía guardado bajo llave en las bóvedas de la colección real. Su repentina aparición, sin cobertura de prensa ni exhibición, llevaba un peso que iba más allá del adorno. Los archivistas reales señalaron que su última aparición pública fue durante la coronación de la reina Isabel. Ahora descansaba en manos de la duquesa de Cambridge. Las implicaciones eran explosivas. No era solo cuestión de confianza, era linaje. Un puente de matriarca a sucesora, saltándose a la consorte actual. Entre bambalinas, los murmullos crecían. A Catherine se le habían encomendado lo que los insiders llamaban consultas diplomáticas preliminares con enviados extranjeros, un deber normalmente reservado a la reina reinante o su representante designada. Ahora ese rol tenía una nueva portadora. Las cajas rojas no eran solo herramientas logísticas, eran declaraciones. Con cada entrega, la esfera de influencia de Catherine se ampliaba, y la de Camila se disolvía más en los márgenes. Pero las cajas rojas fueron solo el comienzo.
Lo que ocurrió en la Cámara de los Lores rompería el acuerdo tácito entre rey y reina. En la sesión anual de revisión estatal en la Cámara de los Lores, las cámaras captaron lo que nadie esperaba. El asiento designado para Camila estaba vacío, flanqueado por arreglos florales y un sobre sellado marcado Su Alteza Real Catherine. La especulación estalló. ¿Error administrativo o declaración constitucional silenciosa? Durante décadas, ese evento había seguido un guión ceremonial rígido. Pero esta vez la tradición cedió ante la disrupción. Camila, que durante años había estado al lado del rey en tales actos, no apareció. No hubo explicación pública, ni nota de prensa, ni mención de enfermedad o conflicto de agenda. Solo su ausencia, ruidosa, evidente y cargada de implicaciones. En su lugar, un asiento vacío adornado con un sobre con el sello de la Cámara, colocado deliberadamente como si portara autoridad más allá de la presencia física. A su izquierda, Catherine se sentó no en la segunda fila con los reales secundarios, sino al lado del rey Carlos, ocupando un espacio reservado previamente para la consorte. Su presencia no fue cuestionada, fue aceptada. Los comentaristas inicialmente buscaron explicaciones: error de comunicación, cambios de última hora, óptica estratégica. Pero pronto quedó claro que no fue accidente. Los analistas constitucionales revisaron precedentes y no encontraron desviación comparable desde 1953. El movimiento había roto el protocolo de forma limpia, audaz y sin disculpas. Durante el discurso, el rey Carlos habló despacio, con un tono no de celebración, sino de transición. Habló de los guardianes de la continuidad y de la necesidad de quienes llevan la resolución silenciosa para guiar a esta institución en su próximo pasaje. Con cada palabra parecía hablar a través del papel al público, a la corona y, tal vez de forma más conmovedora, a la reina ausente. Cuando Catherine asintió sutilmente en esas líneas, no fue solo deferencia, fue reconocimiento. Entre bastidores empezaron a correr rumores de una reunión previa con dignatarios extranjeros. Varias fuentes confirmaron que representantes de al menos 4 reinos de la Commonwealth habían sido informados en privado de un reequilibrio interno de deberes reales. Aunque no formalizado, el lenguaje sugería que Catherine asumiría un papel ceremonial y diplomático más amplio en el año siguiente. Era el reconocimiento de que el escenario mundial ya no la vería solo como la esposa de apoyo de un futuro rey, sino como una figura soberana en formación, símbolo de resistencia y preparación. La imagen del asiento, la ausencia de Camila, la carta sellada y la presencia serena de Catherine dominarían los titulares durante días. No era solo simbólico, era sísmico. Un punto de inflexión presenciado no en las sombras, sino bajo las cúpulas doradas del poder, con cámaras grabando y el silencio rugiendo más fuerte que cualquier proclama. La monarquía siempre había usado el silencio como arma. Esta vez lo usó como señal. Un mensaje codificado transmitido sin una sola palabra. De vuelta en casa, tras los muros del palacio, se desarrollaba una confrontación furiosa que terminaría en lágrimas, silencio y una puerta entreabierta. Tras los gruesos muros de granito de Balmoral, la reina Camila exigió respuestas. Lo que empezó como una conversación nocturna se convirtió en un enfrentamiento furioso. Testigos recuerdan gritos, portazos y a Camila saliendo llorando. El rey Carlos, según se dice, permaneció en silencio, mirando una carta de su madre, la difunta reina Isabel, que había permanecido sin abrir durante meses hasta ese momento. La confrontación estalló con una fuerza acumulada durante años. Camila había tolerado rumores, soportado miradas frías y observado el ascenso de Catherine con creciente inquietud. Pero la suspensión de sus privilegios de residencia y la reasignación de las cajas rojas rompieron el frágil equilibrio que creía mantener. Confrontó a Carlos con una avalancha de preguntas. ¿Por qué le habían excluido de decisiones clave? ¿Por qué le habían restringido el acceso? ¿Por qué Catherine ocupaba de repente un espacio que había sido suyo? Exigió claridad, lealtad, explicaciones, pero Carlos no dio ninguna. Su silencio llevó la discusión a un lugar más oscuro. Al personal de Balmoral se le ordenó discretamente despejar el ala oeste por razones de privacidad. Aún así,
A través de los gruesos muros de piedra, la tensión era palpable. Entonces Camila lo vio. El sobre la mesa frente a Carlos, con la inconfundible caligrafía de la reina. Para cuando llegue el momento, una carta intacta desde el fallecimiento de la monarca. Camila lo acusó de mantenerla en la oscuridad, no solo sobre la estrategia palaciega, sino sobre un mensaje que claramente temía leer. Y cuando insistió, cuando exigió saber a qué se refería el momento, Carlos finalmente habló. Un susurro apenas audible, pero lo bastante pesado como para romper la habitación. Siempre iba a ser ella. Ya fuera destino, deber o algo que su madre había previsto, Camila no pudo soportar escuchar una palabra más. Salió temblando, luego huyó por el pasillo, dejando la puerta entreabierta, como si no pudiera decidirse a cerrarla del todo. A la mañana siguiente, el palacio empezó a reorganizarse en torno a las consecuencias. Ana llegó primero, entrando al castillo con la severa determinación de quien había anticipado este ajuste de cuentas desde hacía tiempo. Eduardo la siguió poco después, moviéndose en silencio, negándose a alimentar cotilleos, pero claramente consciente de lo que la noche había desatado. Ninguno necesitó preguntar qué había pasado. El ambiente en Balmoral lo contaba todo. Camila, mientras tanto, no se quedó a recibirlos. Partió en helicóptero, eligiendo no permanecer en un hogar que ya no sentía suyo. En su lugar, se retiró a Ray Mill House, su santuario personal, lejos de las residencias reales y del peso de unas expectativas que temía haber perdido para siempre. Su partida no pasó desapercibida. El personal intercambió miradas incómodas. Los asesores reajustaron agendas. El silencio en torno a Carlos se profundizó. Y en algún lugar a lo lejos, la maquinaria de la opinión pública empezó a moverse. Camila había confrontado a su marido, pero la monarquía era más grande que cualquier discusión, más grande que cualquier reina. Y ahora que su ruptura privada empezaba a filtrarse al dominio público, un nuevo tipo de ajuste de cuentas cobraba impulso más allá de las puertas del castillo, listo para juzgar quién encarnaba realmente el futuro de la corona. Pero fuera de Balmoral, la tormenta apenas comenzaba, mientras la prensa y el público dictaban su veredicto sobre quién debía liderar realmente la monarquía hacia adelante. Mientras los titulares gritaban «Catherine asciende», los grandes periódicos, antes leales a la narrativa de Camila, cambiaron drásticamente de tono. Los corresponsales reales lo llamaron «el fin del compromiso Windsor». Los artículos de opinión proclamaron a Catherine la reina del pueblo, no por título, sino por confianza. Y entonces, en un momento asombroso de respaldo real, el propio biógrafo del rey confirmó: Catherine es ahora el centro neurálgico de la corona. Horas después de la retirada de Camila de Balmoral, la maquinaria mediática rugió. La portada del Daily Telegraph fue un trueno nacional. Camila fuera. Catherine coronada en espíritu. El titular no era solo simbólico, era incendiario. La BBC, normalmente cauta, rompió sus propias convenciones cuando su corresponsal real publicó un artículo de opinión etiquetando a Catherine como «la sombra soberana», una frase que rebotó por redes sociales y programas nocturnos. No era halago, era confirmación. Luego llegó el vídeo filtrado por un medio internacional. Mostraba al rey Carlos en una sesión de trabajo a puerta cerrada. Mientras Catherine revisaba documentos antes de firmarlos, el rey extendió la mano y la posó suavemente sobre la suya. Duró apenas 2 segundos, pero contó una historia que ninguno se había atrevido a decir en voz alta. Con ese gesto, Carlos no solo reconoció la creciente autoridad de Catherine, se la encomendó. El clip se repitió en todos los grandes canales británicos, preparando el terreno para lo que muchos empezaron a llamar la segunda coronación, una sucesión espiritual a plena vista. Incluso dentro de los muros del palacio, los efectos fueron innegables. Al personal que trabajaba con los royals más jóvenes, se le dijo que observaran el enfoque de Catherine en los compromisos y la toma de decisiones. Su estilo de liderazgo, medido, sereno, profundamente informado, se promovía como plantilla para el futuro. No era solo la prensa construyendo su imagen, la institución la reforzaba sutilmente.
Por todo el país surgieron pequeñas concentraciones espontáneas de monárquicos, donde se alzaban retratos de Catherine con una sola frase debajo: la verdadera custodia. Nadie desde Clarence House lo condenó, nadie desde Kensington lo alentó, pero el silencio volvió a hablar por sí solo. Mientras tanto, el portavoz de Camila emitió un breve comunicado. Sin comentarios por el momento. Fue una retirada no solo del foco, sino del campo de batalla. No hubo negación, no hubo contranarrativa, solo vacío, y Catherine lo llenó sin esfuerzo. El público, antes dividido entre lealtad y legado, ahora estaba unido de forma contundente. La reina consorte aún podía tener el título, pero Catherine había conquistado algo mucho más esquivo: relevancia, confianza e inevitabilidad. Sin embargo, mientras la monarquía se adaptaba en tiempo real, un último gesto, privado, solemne e invisible, confirmaría el cambio irreversible dentro de la línea de sangre real. En una bóveda real bajo el castillo de Windsor, había permanecido intacto desde el fallecimiento de la reina madre un estuche de terciopelo con su sello personal y una carta manuscrita. No debía abrirse hasta un momento de grave peso constitucional. Ese momento, al parecer, había llegado, y el objeto no fue entregado a Camila, sino a Catherine. La activación del protocolo tampón de legado significaba algo mucho más profundo que un gesto ceremonial. Ese salvaguardia centenaria, conocido solo por el monarca, el Lord Chambelán y el guardián de los archivos reales, había sido creado como mecanismo para preservar la continuidad cuando la dirección de la corona parecía inestable o incierta. Pocos en la era moderna creían siquiera que aún existiera, pero bajo intensa consulta privada fue invocado. La bóveda se abrió no por la fuerza, sino por código y aprobación. Dentro descansaba una sola caja, intacta durante más de 2 décadas. ¿Su etiqueta? A aquella que sostiene la llama soberana. El lenguaje era inconfundiblemente personal, pero tenido de un matiz constitucional que solo un Windsor entendería. La reina madre no lo había dirigido a una hija, consorte o linaje de sangre. Lo había escrito para una idea. Un rol que creía que un día necesitaría ser reafirmado. Catherine abrió la caja en presencia del rey Carlos, sin cámaras, sin testigos más allá del círculo de hierro. Dentro, la caligrafía de la reina madre fluía con sorprendente claridad. A aquella nacida fuera de la línea, pero dentro del destino. A una mujer cuyo silencio resultaría más poderoso que los discursos, cuya integridad llamaría a la monarquía de vuelta a su sagrada misión. La carta no nombraba directamente a Catherine, pero no hacía falta. Cada frase se alineaba con su ascenso, su paciencia y las pruebas que ahora había superado. Junto a la carta descansaba el sello personal de la reina madre, una cresta de zafiro engastada en oro. Para sorpresa del archivista, coincidía con un grabado sin marcar en la parte inferior del emblema personal actual de Catherine, un espacio que se creía meramente decorativo. El sello encajó, se trabó, completó algo que había sido diseñado pero oculto durante décadas. El rey Carlos, de pie a su lado, no dijo nada. Los presentes describieron el momento como reverente, como si vieran a la historia alcanzarse a sí misma. Simplemente asintió una vez, lentamente, y se marchó. La bóveda fue sellada de nuevo, pero no volvió al silencio. Ahora llevaba una nueva marca tallada a mano en el registro de entrada. CRC, Catherine Regina Clarion. No una coronación, no una proclamación, sino una declaración susurrada a través de generaciones. La monarquía había hecho su elección. No a través de la prensa o la pompa, sino a través de la profecía. Y mientras las sombras se levantan del escenario real, queda una sola verdad. La monarquía ha coronado silenciosamente a su nuevo corazón. Ella nunca exigió el foco, nunca alzó la voz, y sin embargo hoy Catherine sostiene el pulso de la monarquía en sus manos. Mientras Camila se retira de la primera línea y Carlos se vuelve más silencioso con la edad, es Catherine quien comanda la corte interior, no por decreto, sino por respeto. El nuevo orden no es una revolución,
es una revelación. La transformación fue sutil pero innegable. Circulares de armonía, antes inéditas en la Casa Real, comenzaron a circular con la firma de Catherine. Cada mensaje llevaba claridad, guía y una autoridad silenciosa que remodelaba el día a día del palacio. El personal que había servido décadas bajo patrones establecidos se encontró ajustándose, alineándose e incluso inspirándose en su tono, firme pero empático, estratégico pero humano. Al mismo tiempo, la creciente mentonía de Catherine se extendió más allá de los muros del palacio. La joven Carlota ahora la acompañaba a reuniones del Crown Trust, observando en silencio, absorbiendo y aprendiendo la coreografía del poder y la custodia que la monarquía exigía. Tanto en público como en privado, el mensaje era claro. Catherine era a la vez maestra y guía, moldeando no solo las operaciones, sino los corazones y las mentes de la próxima generación. Ajustes simbólicos puntuaron su ascenso. El retrato de Camila, antes pieza central de exhibiciones ceremoniales, fue retirado silenciosamente del programa del próximo banquete de Estado. Sin anuncio, sin escándalo mediático, solo un reconocimiento silencioso de que el equilibrio de influencia había cambiado. Carlos, mientras tanto, buscaba cada vez más el consejo de Catherine en asuntos privados, especialmente los relacionados con la sucesión y la estrategia. Su confianza en su juicio era evidente, y su dependencia, sutil pero profunda. El público, percibiendo la transición fluida de autoridad, respondió. En 2 semanas, los índices de aprobación de la monarquía subieron un 18%, reflejo tangible de la confianza depositada en la serena custodia de Catherine. Incluso en el simbolismo ceremonial, su autoridad fue afirmada. En un momento privado que unió historia y profecía, Catherine devolvió el broche ceremonial de la reina Victoria a la bóveda, susurrando una sola palabra: aún no. Era una promesa, un recordatorio de que el tiempo lo es todo, y de que su poder, aunque ejercido en silencio, era deliberado y duradero. Cada acción, cada decisión medida, demostraba que ejercía influencia no a través del espectáculo, sino a través de la previsión y la compostura, moldeando gradualmente la institución para los desafíos venideros. La Casa de Windsor no ha caído, pero sí se ha desplazado, y en sus